Compañeros, últimas tomas. Vamos a empezar, por favor. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Galicia del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Itinere y de su filial gallega Audasa. Hoy tenemos el especial honor de reiniciar nuestras actividades con el ministro de Justicia del Gobierno de España, al que va a presentar don Ramón Villares, presidente del Consello de Cultura Galega. La tribuna es suya. Bos días. Presentar a un ministro por parte de que non é ministro, ni moito menos que eso, parece unha temeridade, pero os organizadores pedíronme que o fixera e, por tanto, faigo con moito gusto, por moitas razóns, incluídas algunhas persoais, dado que conozco desde que era alumno, aínda que eu non son profesor de Dereito, ao profesor Francisco Caamaño. Tuve a sorte, ademais, de que fose en algún tempo alumno dos meus cursos de doutoramento e desde aquel momento veño seguindo toda a súa traxectoria intelectual e mesmo agora a súa traxectoria política e, por estas razóns, pois é un honor que poida facer esta presentación que vai ser moi breve porque sería excesivo cansalos falando do evidente. Se tuvera, como teño que facer, resumir a traxectoria até hoxe de Francisco Caamaño ou Fran Caamaño para min, eu destacaría a súa condición de un experto constitucionalista e tamén a de un político en exercicio, desde logo un pouco menos típico do que suelen ser os cursos honorum dos políticos, e, sobre todo, un teórico da organización territorial do Estado, da autonomía, mesmo da cultura federal, que me parece moi importante. A súa procedencia intelectual e a súa carreira, podemos decir que académica, nace en Santiago. Infelizmente, non se pode decir que acabara aínda en Santiago de Compostela. Poderá facelo no futuro. Saben vostedes que actualmente é catedrático de Dereito Constitucional da Universidade de Valencia, por esos raros guiños que fai a veces a historia académica, pero naturalmente debería selo da Universidade de Santiago de Compostela. Foi nesta universidade na que se formou, na que tivo o seu máis importante, creo que, mestre que podía ter, que foi Ramón Maiz, e foi desde ela donde fixo a súa especialización en Dereito Constitucional en Teoría do Estado, tanto na universidade aquí como en centros estranxeiros, de modo que se pode decir que é un produto galego de calidade, pero exportado, como tantos outros que hoxe vemos que están polo mundo adiante. Non foi un profesor, digamos, típico desde o principio, porque participou xa como experto tanto como letrado no Parlamento de Galicia como, sobre todo, letrado do Tribunal Constitucional en tareas teóricas e, ao propio tempo, prácticas de diseño do noso ordenamento xurídico. Iso non lle impideu publicar algúns libros fundamentais dos quais non son experto para valorar debidamente o seu alcance, pero que creo que teñen moito que ver co que fixo durante moito tempo da súa vida, que son, por exemplo, el mandato parlamentario ou el control de constitucionalidade de disposiciones parlamentarias. E a partir de aquí, a partir desta experiencia como xurista práctico, como universitario e investigador, e como asesor do Tribunal, como letrado do Tribunal Constitucional, e como podemos entender o seu paso á vida política. Un paso que se produce realmente dunha forma indirecta como presidente da Fundación Democracia e Goberno Local, pero que, sobre todo, se consolida desde 2004 co seu acceso como secretario de Estado ao Goberno e, finalmente, 2009, co seu nomeamento como ministro de Xusticia.
Eu celebro que sexa ministro de Xusticia porque o Ministerio de Xusticia tradicionalmente é un ministerio de moitos galegos, non tanto nos ministerios, na súa cabeza, como nos componentes do propio ministerio, que durante algún tempo, especialmente no século XIX, eran en parte importante galegos. Quero lembrar que algúns dos máis importantes ministros que levan feito e deixado un pouso importante nese ministerio, dos que Fran Caamaño é digno sucesor, eran galegos. Citarei só dous, dun Eugenio Montero Ríos, que foi o autor da modernización da xusticia e do Poder Xudicial, que durou quasi 100 anos, e dun Saturnino Álvarez de Bugallal, que foi persoa fundamental, con Alonso Martínez, na promulgación do non vixente, pero vixente durante moitos anos, Código Civil, de modo que eu non sei se nos aveciñamos a normas deste rango, supoño que non, pero en todo caso esa referencia de Montero Ríos e de Álvarez de Bugallal, por outra parte, de dous partidos distintos, creo que non é nada despectiva, ni moito menos, ou non é un desdoro para o que é hoxe o ministro de Xusticia, felizmente, Fran Caamaño. Finalmente, debo decir que o máis importante de Fran Caamaño, con ser un profesor universitario catedrático en Valencia, con ser letrado do Tribunal Constitucional, con ser mesmo ministro, que é moi importante, creo que o máis importante é, sobre todo, o seu enfoque dun dos problemas centrais que hoxe e dos últimos 20 ou 30 anos ten España, como son o seu coñecemento dos sistemas de representación e especialmente o seu coñecemento da organización territorial do Estado. Neste punto non é nada frecuente que se combine no exercicio da política unha pericia técnica e incluso unha pericia doctrinal do calibre que ten Francisco Caamaño, porque si complicado é resolver o problema da organización territorial do Estado, unha das vías máis útiles para poder resolvelo é, desde logo, tendo unha vocación, polo menos, de exercicio de cultura federal. Non digo de federalismo na práctica, que é outra cuestión, pero polo menos de búsqueda e de práctica dunha cultura federal. E se algo que caracteriza, creo que a Francisco Caamaño, hasta pola súa propia executoria e polo seu propio periplo personal, este coñecemento detallado da diversidade de España, das súas culturas, das súas linguas. Naceu en Galicia, formouse en Galicia, estivo en Valencia, tivo moito contacto con Cataluña, non só polo estatuto, sino antes, vive agora en Madrid ou traballa en Madrid, ven con frecuencia a Galicia, de modo que todo este periplo, esta diversidade, creo que incluso lle permite asentar moito máis esta, digamos, ou corporeizar esta cultura federal, que creo que é un dos modos de poder resolver hoxe a cuestión da pluralidade e a cuestión da diferencia con diálogo, con integración e con capacidade de superación de moitos fantasmas, moitos mitos, moitos problemas, unhas veces reais, outras veces simbólicos, que moitos casos toldan a nosa propia convivencia. De modo que, dito todo isto, espero que dentro de algúns anos outro presentador pode facelo moito mellor e, desde logo, con unha executoria aínda máis granada do que hoxe ten, porque é novo, e, por tanto, está no menos da mitad do camiño, e, desde esa perspectiva, creo que este é só un punto e seguido dentro da súa executoria como experto, como político en activo e, ao propio tempo, como teórico e como sustentador dunha posición doctrinal que creo que non é maioritaria, pero que é moi importante na España actual. Gracias. Miñas donas, meus señores, ben queridos amigos, bos días a todas e a todos. Moitas gracias, Moncho, polas túas verbas que salen do fondo dunha amistade, desa amistade do alumno
respecto do mestre na Universidade de Santiago, polo tanto, unha bella amistade que se mantén ao longo do tempo. Subo por primeira vez a esta tribuna Galicia, un feito que quero agradecer moi sinceramente aos organizadores desta edición galega do Foro de Nova Economía. Para min é un verdadeiro pracer principiar esta semana establecendo un diálogo con todos vostedes sobre o horizonte da Administración de Xustiza, sobre as reformas que estamos acometendo e, en xeral, sobre os asuntos que marcan a axenda política do noso país. Co novo ano encaramos a segunda metade da legislatura, un tempo que vai a vir marcado durante os próximos 6 meses pola presidencia da Unión Europea, unha responsabilidade que asume España nun momento especialmente determinante para o futuro da Unión Europea, porque é o momento da posta en marcha do Tratado de Lisboa. Un momento de cambios e de reformas estruturais e institucionais en toda Europa que queremos aproveitar para fortalecer o proxecto europeo, para retomar esas orixes do proxecto europeo, impulsando as políticas comuns e, sobre todo, recuperar a senda do crecemento e superar a sombra da crise que escureceu as perspectivas de futuro durante os últimos meses. Ese vai ser, sen dúbida, o eixo prioritario sobre o que vai pivotar a nosa presidencia. E ese vai ser tamén a canle central sobre a que discurrirá a acción política do Goberno nesta segunda parte da legislatura. O presidente do Goberno xa expuxo as liñas principais de actuación con motivo da presentación do anteproxecto de Economía Sostible. Nos próximos 2 anos imos a impulsar un amplo abano de reformas e un conxunto de modificacións que afectan estructuralmente a nosa economía e a nosa sociedade co fin de renovala profundamente e mellorar a competitividade do noso país. E dentro dese programa de transformación, dentro dese proxecto modernizador das estructuras da nosa economía, sitúase tamén a reforma da Administración de Xustiza. E permítanme que me pare moi brevemente nesta conexión entre xustiza e economía. O Foro Económico Mundial, o coñecido como Foro de Davos, puxo últimamente especial énfase en sinalar a importancia que ten para unha economía competitiva contar cunha contorna institucional de calidade. En particular, estableceu entre os factores para medir ese alicerce que é a competitividade dunha economía precisamente a capacidade de resposta dos seus sistemas de resolución de conflitos. É dicir, o tempo de resposta dos sistemas xudiciais, basicamente, para solventar as tensións e o tráfico xurídico e mercantil que se producen en todas nestas economías. No último informe sobre competitividade dese foro, España sitúase en relación con este concreto factor no posto 68 dentro dos 133 países analizados que son os máis avanzados do mundo, mentras que outros países do noso entorno, como Suecia, ocupa o 3º posto, Reino Unido o 10º, Francia o 27. Xa sei que as estadísticas e os indicadores teñen sempre un valor informativo e unha valoración relativa na nosa reflexión e no noso pensamento. Pero vista destes datos é indudable que existe un espazo no que debemos mellorar claramente a calidade do servicio público da xustiza. E mellorar a xustiza é mellorar, polo tanto, tamén a competitividade do noso sistema económico. Non é só que así o sinten e o manifestan os cidadáns día a día en todas as enquisas de opinión. É tamén unha necesidade dende o punto de vista da competitividade do noso país. Modernizar o servizo público da xustiza é, pois, un reto fundamental e inaplazable. Transformar a nosa administración de xustiza para que sexa máis áxil, máis transparente, máis responsable e, sobre todo, un sistema plenamente axustado ás necesidades dos cidadáns españoles de hoxe en día é un elemento básico e imprescindible para mellorar a nosa situación económica e non só
os dereitos e os deberes e as liberdades de todos os cidadáns. Queremos unha xustiza eficiente que non só aplique a lei aos litixios de maneira independente. Temos, indubidablemente, un poder xudicial independente, pero non basta con iso. Necesitamos un poder xudicial neutral, neutral ás expectativas e aos dereitos de quen se dirixe á porta dun xulgado ou dun tribunal do noso país. E neutral non é cando o sistema de xusticia camiña demasiado lento e, polo tanto, as expectativas económicas de un vense precisamente favorecidas en contra da outra parte no proceso. E a neutralidade ten que producirse tamén como deriva do propio funcionamento do sistema de xustiza. Senón, quen acude aos tribunales encontrarase sempre que o debedor sale ao longo tempo favorecido precisamente polas esperas, en lugar de ter unha rápida resposta á satisfacción do seu dereito ou do seu crédito. Esta tardanza en obter unha resposta xudicial adecuada implica non só esta situación de non neutralidade entre as partes no proceso, senón que implica tamén que durante a duración do conxunto, unha especie de sumatorio dos diversos litixios que a diario existen nos nosos tribunais, se produzca un proceso de conxelación no tempo dun importante volumen de recursos financeiros e patrimoniais de todos os españois. Un importante inmobilizado de riqueza que, en lugar de estar circulando pola vía económica, sigue pendiente, sigue inquieta, sigue inestable, esperando a resolución dos nosos tribunais de xusticia. Quero dar un dato que xa utilicei en algunha ocasión, pero que penso que é moi revelador desta situación. Nunha sola sección da Sala Terceira do Tribunal Supremo, e así o ten posto de manifesto o presidente do Consello Xeral do Poder Xudicial, están conxelados no tempo, están parados algo máis de 6.200 millóns de euros. Isto é aproximadamente 1 billón das antigas pesetas. Cartos que deberían estar no circuito económico se temos presente que esa sanción, esa sección do Tribunal Supremo é precisamente a tributaria e que normalmente o 70% desos asuntos se fallan a favor do Estado. A hora de deseñar medidas para conseguir un sistema moito máis eficaz e para colocar a xustiza no nivel de calidade e eficiencia que os cidadáns nos reclaman, temos que acertar na análise da situación. Temos, e así o hemos feito, que ver cales son as líneas de actuación e poñernos man á obra. Pois ben, nesa análise de campo das necesidades da xusticia pensamos, o equipo do Ministerio de Xusticia así o ten feito, que hai algúns feitos relevantes a ter en conta e que deben ser as guías a seguir nesta tarea transformadora do sistema. En primeiro lugar, a convicción profunda de que non todo o que fai a Administración de Xustiza é función xurisdiccional. A Administración de Xustiza é moito máis que a decisión de resolver unha controversia mediante sentencia e de executar o xulgado. É un sistema moito máis complexo, moito máis refinado, donde se adoptan moitas máis medidas e sería bo poder deslindar a función xurisdiccional da non xurisdiccional para aplicar precisamente a que non o é técnicas propias da xestión de recursos humanos, técnicas propias das modernas administracións públicas. Esa tarefa de deslinde é a que intentamos levar a cabo e acometer co paquete xa aprobado polas Cortes Xerais e hei de dicilo co apoio do Consello Xeral do Poder Xudicial e tamén da grande maioría de todas as forzas políticas do noso país, un conxunto de leixes procesales que entrarán en vigor mesmo nesta primavera e que nos permitirán pronto ver a realidade da nova oficina xudicial. Non era nin será unha tarefa fácil. Non era fácil deslindar hasta onde se xulga e hasta onde se administra dentro da Administración de Xustiza. E seguramente teremos moito que andar e aprender a partir do novo modelo, pero facía falla que entre todos nos puxésemos mans á obra. A nova oficina xudicial parte precisamente desta sinxela
pero a vez difícil de levar a cabo filosofía. Reordenar as funcións, reestructurar o funcionamento completo dos nosos tribunais de xustiza. En segundo lugar, era necesario atender a outra realidade inevitable no noso país. Chegan demasiados asuntos ao circuito da xustiza. Inda que tivésemos o sistema xudicial máis acabado e máis perfecto, e máis modernizado e con máis tecnoloxía, o ritmo de crecemento dos litixios, o ritmo de input da sociedade española sobre o sistema de xustiza faría que este morrera de éxito. E iso non é desexable para nadie. Tiñamos tamén que buscar formas de corrixir ese factor, esa sobredemanda da realidade no noso país respecto da dimensión do que se require dos xuíces e tribunais. Esta carga de traballo somete a unha presión moi severa ás capacidades de absorción do noso sistema judicial e elo provoca non só unha dilación e unha demora nas tramitacións, senón tamén que afecta á calidade das sentencias e, sobre todo, os procesos de execución das mesmas, unha vez que xa se ten resolto o pleito. Para por coto a esta tendencia, que é progresiva, no ano 2009, pois superamos os 9 millóns de asuntos de entrada no sistema judicial español, por dar un solo dato, e sigue crecendo esta presión sobre o sistema, hai que buscar tamén fórmulas distintas. En este senso, temos posto os nosos ollos noutras culturas xurídicas, como é a do mundo anglosaxón, donde claramente a experiencia da mediación e do arbitraxe son solucións e fórmulas complementarias de resolución de conflitos. Temos que introducilas, como están facendo xa outros países de dereito continental, no noso ordenamento xurídico e facelo de maneira seria, non só como un ensayo ou como unha tentativa. Temos que, entre todos, ser quen de dicirlle aos cidadáns que as cousas importantes teñen que ir a un xuiz, que o xuiz é un sistema costoso que todos nos damos para resolver os nosos problemas certos, pero que hai outros moitos asuntos que poden ser resoltos tamén con independencia, con obxectividade e con profesionalidade por fórmulas complementarias do noso sistema de xustiza. E estamos traballando precisamente nunha lei de mediación e arbitraxe que agardo que no mes de febreiro este presentado anteproxecto no Consello de Ministros e que pronto poda ser unha realidade. En terceiro lugar, o sector da xustiza, por vontade do Constituínte, ten unha especial complexidade competencial. Nosa Constitución distribúe as competencias en moitísimos actores e interlocutores na xustiza. Temos competencia ao Goberno a través do Ministerio de Xustiza, ten competencias o Consello Xeral do Poder Xudicial, fundamentais en toda esta materia, e a teñen as comunidades autónomas que, como Galicia, ten asumido tamén competencias nesta materia. E debemos asumir tamén as funcións que constitucionalmente se lle encomendan á Fiscalía Xeral do Estado e, por extensión, a todo o Ministerio Público que actúa con autonomía na observancia e no exercicio das súas funcións. Moitos interlocutores para porse de acordo en buscar líneas de traballo comúns, moitos intereses en conflito que hai que ir resolvendo. Pois ben, na nosa opinión, esta situación constitucional querida por todos nós cando aprobamos a Constitución obriga inevitablemente a que todas as políticas de xustiza se basen no diálogo, na búsqueda dos acordos e nunha solidaria colexiación de esforzos. Só sumando entre todos conseguiremos levar adiante este reto transformador da nosa Administración de Xustiza. Porque, ademais, as reformas da xustiza, que é unha das pezas máis delicadas do Estado de Dereito, deben ser sempre prudentes, deben ser sempre faladas e, sobre todo, deben ser tamén estables. Nada peor que as idas adiante e idas atrás, con modificacións legislativas, con variacións no sistema de xustiza. Os cidadáns requeren da xustiza rapidez na resolución dos recursos, sí, pero tamén estabilidade no modelo, seguridade no sistema. E, finalmente, neste rápido diagnóstico de situación que están a facer, temos tamén que recoñecer a persistencia de déficits de medios e de recursos. É certo.
Ao longo dos últimos anos, a sociedade española ten feito un grande esforzo de mellorar as necesidades reais da Administración de Xustiza. E por dar un só dato, pero que creo que é moi ilustrativo. Dos cartos dos españois procedentes dos nosos impostos, as administracións con competencia na materia de xustiza dedican hoxe o doble do que dedicaban no ano 2004. Invírtese o doble en xustiza hoxe dos presupostos públicos que no ano 2004. Pero hai que incrementar esa inversión, porque a situación da xustiza estaba, dende a entrada en vigor da Constitución, a administración de xustiza estaba certamente afastada dos procesos de modernización que tiveron outras administracións públicas. Polo tanto, facían falta recursos económicos, facían falta máis medios materiais e facían falta tamén máis xuíces, máis secretarios de xustiza e máis persoal ao servicio desa administración. Vou dar algúns datos moi concretos e puntuais. Se no período 2006-2009 convocáronse 670 prazas de xuíces, para os próximos 3 anos a nosa previsión de 2010 ao 2012 é convocar 750 máis 450 plazas de fiscais, o que temos que sumar como consecuencia da nova oficina xudicial 800 prazas de secretarios xudiciais. 2.000 novas plazas no eido da xustiza, as que se suma un incremento aproximado de persoal en torno ao 20%. Imos a incrementar, polo tanto, a planta xudicial próximo ao 20% nun período corto de absolutamente 3 anos. Nesta programación figuran, ademais, un novo modo de entender o exercicio da xurisdicción, que é a figura do xuíz de adscripción territorial. Dixemos desde o primeiro día que o Ministerio de Xustiza iba a facer unha aposta por unha xustiza profesional e de calidade, e, polo tanto, tiñamos que poñer coto ao nivel de sustitucións e suplencias, ao nivel de interinidade na xurisdicción que ten o noso sistema de xustiza. E por iso, nese paquete de reformas procesais, incluís unha nova figura de xuíz, un xuíz profesional, pero ao servicio do presidente do Tribunal de Xustiza de cada comunidade autónoma, para que, dende a realidade dese territorio, se podan acometer as necesidades de reforzamento de un determinado xulgado ou de suplencia cando se foga falta. Para este ano 2010 xa temos convocado as primeiras 50 plazas desta figura de xuíz de adscripción territorial. Na programación deste novo ano para Galicia en particular, podo anunciarlles que se van crear 15 unidades xudiciais, así o temos acordado coa comunidade autónoma, 2 das cales serán precisamente xuíces de adscripción territorial. E quero dicir que toda esta tarea de programación sería imposible sen o traballo e sen a colaboración das comunidades autónomas na conferencia sectorial. Esa boa colaboración entre todos, ese traballar xuntos no día a día, como se traballa na xustiza, discreto, en silencio, pero facendo as cousas dende a boa fe, é o que está dando xa os primeiros resultados neste proceso de transformación. E había tamén un claro déficit tecnolóxico no noso sistema de xustiza. Vou dar algún dato moi breve tamén para non alongarme nestas cuestións. Cando chegamos ao Ministerio de Xustiza existía e xa estaba posto en marcha un sistema de comunicación, un correo securizado entre os diversos tribunais de xustiza que permite facer tamén aos procuradores comunicacións por vía telemática en lugar de facer todos estes trámites de comunicación do xulgado cas partes a través de papel e da forma tradicional, papel e correos. Pois ben, cando chegamos a este servicio, LesNet, que xa está agora implantado no 80% do territorio que depende do Ministerio de Xustiza, e esperemos que aquelas comunidades que tamén o teñan vexan implementado e desenvolvido este sistema de xeito moi rápido ao longo deste ano. Cando chegamos ao Ministerio de Xustiza fai 10-11 meses, tramitaba ao redor de 300.000 actos mensuales de comunicación procesal. No mes de decembro tramitáronse perto algo máis do 1.000.000 de actos xa de tramitación e de comunicación procesal entre as partes. E agardamos que ao final deste período
o sistema soporte os 40 millóns de actos de notificación procesal por un correo específico e securizado, dada a importancia dos asuntos que se transmiten e que afectan a intimidade e os dereitos das persoas no eido da xustiza por este sistema de comunicación LESNET. E igualmente encontrábamos con unha realidade de tribunais que, como consecuencia do desenvolvemento do Estado autonómico, plantexaba algunhas cuestións problemáticas. Por unha banda, as comunidades autónomas con competencia na materia desenvolveron tamén os seus propios sistemas de xestión procesal. Cada un foi facendo o seu, e algunhas comunidades en particular iban moito máis adiantadas mesmo que os procesos que se estaban facendo polo Estado. Pero o panorama resultante deste proceso foi que esos xestores procesales non eran quen de falar entre sí, e tiñamos, por tanto, un problema enorme de comunicación. Era imposible remitir un expediente digital dende un xulgado de Galicia a un xulgado de Andalucía ou de un xulgado de Andalucía a un de Barcelona. E, sobre todo, un xuíz non podía consultar bases de datos onde hai elementos informativos fundamentales, e algún episodio recente da nosa historia así o demostra, para poder tomar con eficacia decisións en tempo real. Puxémonos de inmediato a traballar nesta cuestión, e da man do Consello Xeral do Poder Xudicial, da man tamén de todas as comunidades autónomas e coa Fiscalía Xeral do Estado, temos xa aprobado un convenio que dá lugar ao denominado EGIS, Espacio Judicial de Interoperabilidade e Seguridade, precisamente para pôr en marcha un mecanismo, eu sempre digo del, que é como un gran enchufe que permite en tempo real que todos os tribunais do noso país podan traballar en rede. É un paso no funcionamento diario da xustiza fundamental. Un paso que xa está feito nos seus elementos e xa se está traballando no ámbito técnico para que pronto poda ser unha realidade. Este diagnóstico trasladámolo claramente ao plan de modernización que ten aprobado o Consello de Ministros o 18 de setembro pasado. Pero faltaban algunhas cousas máis que non son propiamente a administración de xustiza, pero que teñen que ver con eso que poderíamos denominar a contorna da administración de xustiza. E son pezas fundamentais. A primeira delas, o rexistro civil. Case que o 62% das queixas dos cidadáns sobre a xustiza teñen que ver co funcionamento do rexistro civil. Temos un rexistro civil regulado por unha lei do ano 57, pero que está inspirado nas fórmulas e na filosofía decimonónica. É un rexistro civil, por contalo de maneira moi clara, e todos me van a entender, donde un nacía e había un libro de nacementos, e ese libro de nacementos físicamente estaba no rexistro do lugar no que un naceu. Casábase noutro lugar, e esa información iba ao libro de matrimonio do rexistro civil do lugar onde tiña casado. Cada fillo era inscrito o seu nacemento no lugar en que nacía cada fillo, e finalmente tamén, porque ali está toda a nosa historia, no lugar onde finamos, tamén no rexistro, no libro de pasamentos, estaría o noso nome. Isto ten unha lógica dunha España do século XIX. Ten unha lógica dunha España que necesita estar no territorio, que non ten capacidades de comunicación e de transferencia de información e que, polo tanto, presta un servicio inmediato a través dos xulgados de paz, a través de algúns rexistros mixtos nos xulgados, que é a autoridade próxima, pero non ten sentido algún na España que nos toca a todos nós vivir. Por iso xa ten aprobado o Consello de Ministros un anteproxecto de lei de reforma do rexistro civil que cambia por completo a configuración deste bello e querido instrumento para todos nós, nos que consta a nosa historia cívica. O rexistro civil desxudicialízase, sácase da mans do xuíz, ali, hoxe, como saben, un xuíz, hai 431 xuíces, para ser máis exactos, que son os rexistros civis principais, que, ademar de ser xuíz do seu xulgado, é encargado e responsable do rexistro. A partir de agora desaparece este sistema mixto. O rexistro civil terá uns encargados de rexistro que funcionarán como verdadeiras oficinas administrativas e os actos destas oficinas, obviamente, quedarán sometidos, como non pode ser de outro modo, aos xuíces e tribunales do noso país. Pero, ademais, en lugar de ter este sistema de libros, haberá unha folla personal de cada un, onde estará cando se nace, cando se casa, cando se separa, cando se divorcia, toda a vida da persoa.
e cada cidadán podrá acceder con un código personal de cidadanía que se lle adjudica no momento de nacer a toda esa información en calquer momento en tempo real. Así o poderán facer tamén esa base de datos única calquer funcionario público no exercicio das súas funcións e, polo tanto, non será preciso presentar certificacións ningunhas respecto ao estado civil de cada cidadán. Dito con outras palabras, cando esta lei estea en vigor, dificilmente haberá que pasar, salvo moi excepcionalmente, por unha oficina do Rexistro Civil. E era outro cambio, como digo, fundamental que tiñamos que tocar e que neste breve prazo de tempo xa o temos feito. Outro dos elementos básicos, cada vez máis activos e máis importantes da Administración de Xustiza no noso país é o que ten que ver precisamente cos institutos de medicina legal, co Instituto Nacional de Toxicoloxía e todo o que podemos chamar apoio á investigación xudicial. Probas de ADN, elementos claves na investigación e que requiren a intervención de outro tipo de profesionales. Pois ben, temos creado xa unha base estatal de ADN para que a poda consultar calquer xuíz en calquer lugar do territorio nas súas investigacións. Temos posto un sistema informático para que os institutos de medicina legal podan tamén traballar en rede e acabamos de inaugurar a nova sede nas Rozas, en Madrid, do Instituto Nacional de Toxicoloxía, donde invito a que a podan ver, existen os equipos de investigación, sen dúbida, máis modernos dos que temos hoxe en Europa. Eu mesmo quedei sorprendido. É posible que unha proba sacada dunha ferida dun accidente de tráfico, unha proba da pintura do vehículo, imagínense da ferida, saber que modelo era, de que marca e en que ano foi comercializado. Todo isto pódese facer hoxe, son pezas fundamentais tamén no de desenvolvemento da nosa sistema de xustiza. En fin, señoras e señores, este é en grandes liñas o diagnóstico que temos feito desde o Ministerio da Xustiza e algunhas das cousas que estamos a facer. E cando digo estamos a facer é que non son verbas. Xa temos pasado das palabras aos feitos. Permítame brevemente suliñalo. A implantación da nova oficina xudicial xa está comenzada na Audiencia Nacional e en 8 capitais de provincia que dependen directamente do Ministerio de Xustiza. Algunhas comunidades autónomas, como a do País Vasco, xa ten presentado públicamente todo o plan de despregamento da nova oficina xudicial e así o teñen feito tamén outras comunidades autónomas ás que agradezco profundamente a colaboración en todo este proceso. A reforma do Rexistro Civil da que lles acabo de falar non son tampouco palabras máis ou menos bonitas dun ministro de Xustiza. É un anteproxecto que xa está pendente dos informes dos órganos consultivos e que pronto chegará ao Congreso dos Diputados. A idea do expediente digital, esa posibilidade de xuzgados onde o papel non o invada todo e prácticamente se poda facer en soporte electrónico todas as actuacións, tamén empeza a ser unha realidade. Por dar un só dato, a xurisdicción penal da Audiencia Nacional, dentro de 8 meses, traballará absolutamente sendo un xulgado papel cero. E ese proxecto piloto, sin dúbida, polo menos para o ámbito do Ministerio de Xustiza, querémolo proxectar de inmediato ao resto dos tribunais. O EGIS, ese esquema de interoperabilidade, está tamén cerrado, concertado con todas as comunidades autónomas e co Consello Xeral do Poder Xudicial e día a día, paso a paso, imos pechando este proceso de transformación. Que non vai ser fácil, sen dúbida. Que vai ter procesos de axuste e dificultades no camiño, tamén. Pero non teño tampouco dúbida algunha de que dende a responsabilidade entre todos tiñamos que facer. O horizonte do ano 2012, que é o horizonte deste plan de modernización, está pensado para un cambio sustancial e realista da Administración de Xustiza. É un cambio que o queremos facer, se me permite a expresión, co estilo xustiza, é dicir, con diálogo e buscando sempre a colaboura dos demais interlocutores. Porque a modernización da xustiza, sendo unha tarefa prioritaria, require todavía moitas outras cuestións, algunhas de radiante e candente actualidade. Non basta só co que teño dito.
Se queremos que a nosa xustiza dé un salto cuantitativo e cualitativo, necesitamos, sin medo, reformar a Lei de Enxuiciamento Criminal. Unha magnífica e bella lei que, na nosa opinión, non se axusta xa á realidade do noso país. E esa lei, en efecto, non é unha lei orgánica, polo tanto, non teríamos por que buscar consensos reforzados para a súa aprobación. Pero quero decir aquí, seguindo fiéis a ese estilo xustiza, que estamos traballando nunha lei técnicamente moi complexa, pero que, ademais dese traballo técnico, queremos facer un traballo político, porque queremos que esa lei teña tamén un amplo consenso no Parlamento, porque é o millor que lle podemos deixar aos cidadáns españois. Unha lei estable, unha lei para todos, que adapte, eso sí, a realidade, en este caso do procedimento penal, a España que nos toca vivir. E vou dar un dato para que podan ponderar, sinceramente, de forma rápida, a importancia desta reforma. O 73% dos asuntos que están nos nosos tribunais, desos cerca de 9 millóns, son materia penal. E dese 73%, só un 10% chega a mans do xuiz. É obxecto técnicamente de sentencia. Polo tanto, algo ocorre en todo este recorrido da Lei de Procedemento Penal que non encaixa ca realidade que temos. Temos que revisar, polo tanto, a fase inicial do proceso penal, a fase de investigación, e axustar mellor as competencias entre o Ministerio Público e o xuiz da instrucción. Temos que revisar a segunda instancia penal e dar resposta a algunhas cuestións pendientes dende o punto de vista dos dereitos dos cidadáns. Temos, polo tanto, aí tamén un importante traballo que facer. E remato xa respecto deste proceso de cambio no que todos estamos xa imbuídos. Repasei até agora estas líneas de traballo que estamos impulsando dende o Ministerio que me toca dirixir. Uns obxectivos nos que estamos poñendo todo o noso empeño e toda a nosa vontade. E ao final da legislatura estou plenamente convencido de que veremos os resultados de todo o que agora lles estou a falar. Porque o estamos facendo dende a realidade das cousas, falando día a día cos salas de goberno dos Tribunales Superiores de Xustiza, cos abogados, cos procuradores, ca xente que de verdade está a pé de obra no mundo da xustiza, e aos que quero tamén agradecer as aportacións que día a día, dende moitos lugares de España, nos están a facer. E permítame unha última, e concluyo xa, reflexión final. Máis xeral, máis de política xeral, pero que ten claramente que ver con isto que estou denominando estilo xustiza. Nos últimos tempos, na política española, estamos asistindo a unha presentación dunha política marcada pola urxencia e, eu diría, que ata pola ansiedade. Cando xorden os problemas, se simplifican ás veces, na miña opinión, hasta o ridículo, e exíxese unha solución automática a quen goberna. Exíxese unha solución como se o gobernante tivese unha varita máxica que en 5 minutos permite resolver problemas certamente complexos, certamente problemas de gobernanza nacional e internacional. Aléntase, en certa maneira, con todo este proceder, a incerteza, a angustia e a intranquilidade. E, ademais, aléntanse os problemas, pero pouco se di á hora de ofrecer solucións. E a política, e en política, os problemas non se poden simplificar. Os problemas, cando se queren solucións estables e solucións permanentes, teñen que ser examinados, traballados, estudiados e, sobre todo, dialogados cos demais. E iso requere algo fundamental, que se chama tempo. Tempo para facer o traballo. Tempo para acreditar que se está nel e tempo para despois responder dos traballos e de responder dos traballo ben feito e alcanzado. Esa é a tarefa da política. Construir solucións para os problemas. E esa construcción de solucións require, alo menos, certo tempo. Un pouco de tempo. Non permite, certamente, respostas inmediatas. Poderei algúns exemplos ilustrativos deste desfasamento entre a simplificación interesada da realidade practicada por algúns e o que eu considero que é un tratamento serio e responsable de unha realidade certamente complexa. Díxose que o goberno estaba só e mesmo dividido, que o goberno carecía de apoios
para aprobar os orzamentos xerais do Estado. Lémbreno, o panorama de setembro, de novembro, soedade, división no Grupo Parlamentario Socialista, estes presupostos non poden saír. Puxémonos a traballar, puxémonos a dialogar no Parlamento, que é onde se dialoga co resto das forzas políticas que representan sensibilidades distintas dos españois, e temos os presupostos con máis votados dende o ano 2004 hasta hoxe, e, por tanto, con máis respaldo parlamentario. Se nos dixo que a lei de interrupción voluntaria do embarazo era unha lei que dividía a sociedade española e que era imposible concitar un só apoio. Puxémonos a traballar, sentámonos, explicamos o que tiñamos feito dende a tranquilidade, precepto por precepto. Atendimos as suxerencias dos demais e esta lei non só acadou a maioría absoluta que exixe a Constitución, senón que a superou. E podría poder algúns moitísimos outros exemplos. Non iba a haber lei de financiación autonómica. Era imposible. Hai unha lei, amplia lei votada tamén, de financiación autonómica no noso país. Porque cando un se pon a traballar despois de análisis das cousas e o fai falando cos demais, ao final chega a acordos e chega a solucións. O que non hai son varitas máxicas que permiten dar resposta a golpe de segundo. En fin, en contra do que interesadamente algúns sempre suliñan, o tempo da política non é un instante, nin é o fluxo continuo de opinadores falando antes de se mover a primeira peza. Temos, por así decir, demasiados sabios adiantados que xa coñecen o resultado do partido antes de que os xogadores poidan sudar a camiseta. E o tempo da política, polo contrario, é un tempo de reflexión, é un tempo de traballo, é un tempo de diálogo, é un tempo de entender a complexidade das decisións que hai que tomar e de ponderalas. A lo menos esa é a política na que algúns creemos e é tamén a política que algúns practicamos. Moitas grazas. Muchas gracias, ministro. Hay muchas preguntas. Yo le agradecería la mayor brevedad posible para que dé oportunidad al mayor número posible. Justo Varela le pregunta si está satisfecho de los procesos alcanzados desde su toma de posesión, qué calendario se ha fijado y de qué modo la presidencia española de la Unión Europea puede favorecer o retrasar estos planes. Pues primero, muchísimas gracias por esa pregunta. En efecto, la presidencia española coincide con un proceso de transformación que acabo de exponer muy brevemente de la justicia española. Pero toda Europa está también experimentando procesos de transformación y también procesos de tecnificación de su administración de justicia. Desde ese punto de vista, la presidencia tiene una coincidencia, si se me permite la expresión, feliz con el proyecto legislativo y político que estamos llevando a cabo en España. Esperamos poder poner en marcha bajo la presidencia española el portal eJustice, que es la gran puerta de entrada informática a toda Europa desde la red, lo que permite conectar nuestras bases de registro civil, de registro mercantil con los 27 Estados miembros de la Unión, lo que permite también conocer los sistemas judiciales de los diversos países y poder hacer tramitaciones mucho más rápidas y fundadas. Y nos va a permitir llevar al centro mismo de la cooperación judicial de Europa algo en lo que los españoles, justo es reconocerlo y es un mérito de todos, somos una verdadera avanzada. Me refiero a la lucha contra la violencia de género y, en particular, a la protección de las víctimas. Hasta ahora, la cooperación judicial en el seno de la Unión Europea ha sido una cooperación para extradiciones, transferencia de procedimientos, etcétera, etcétera, pensando siempre, por tanto, en el delincuente, pero nunca pensando en las víctimas. Con esta iniciativa española, que es la Orden Europea de Protección, que en el próximo Consejo Informal, este viernes en Toledo, podré exponer a mis colegas ministros de Justicia de la Unión, estableceremos en el seno de la Unión Europea un instrumento que le permitirá a cualquier víctima de un delito que se sienta amenazada todavía por su agresor, que las medidas de seguridad y de protección acordadas por un juez en cualquiera de los Estados miembros persistan
en cualquier otro de los estados de la Unión, con independencia de que se mueva haciendo uso de su libertad de circulación por todo el territorio europeo. Carolina Cea le pregunta si tiene previsto implantar en Galicia oficinas judiciales del nuevo modelo en pruebas, como se está haciendo en Euskadi y en otros lugares desde finales de año. Le pregunta si dependerá de la voluntad de la Xunta de Galicia, cuyo consejero de Presidencia y de Justicia se encuentra esta mañana entre nosotros. Y Saturio Lemos le pregunta cuáles serán los principales objetivos y características de la nueva ley de mediación y arbitraje. Yo le pedía brevedad, cuyo proyecto se enviará a las Cortes dentro de unas semanas. ¿Y qué impacto tendrán en regiones como Galicia las nuevas funciones de los jueces de paz? Comenzando por la primera de las cuestiones que se me plantea, en general la colaboración con todas las comunidades autónomas, especialmente también con la de Galicia, y eso lo agradezco al consejero aquí presente en materia de justicia, es muy intensa, es una buena colaboración, y el despliegue de la oficina judicial es competencia autonómica y, por tanto, nosotros lo que tenemos es un grupo de trabajo con todas las comunidades autónomas donde vemos qué elementos de homogeneización básico requiere el sistema, donde las propias comunidades autónomas que tienen la competencia en esto establecen las líneas de sugerencia y de trabajo. En ese grupo está presente también el Consejo General del Poder Judicial y creo que entre todos se está haciendo un despliegue razonable de esta nueva oficina, que es competencia, insisto, de cada comunidad autónoma. Y sí me consta que Galicia está trabajando de manera muy importante en también la implantación de esta oficina judicial en el territorio de la comunidad autónoma. En cuanto a la ley de mediación y arbitraje, pretende, intento ser muy sucinto, dos cosas. En el arbitraje, conseguir algo que todavía no hemos alcanzado en nuestro país, que no es solo algunas modificaciones puntuales de la ley que con el paso del tiempo han demostrado que tienen que ser cambiadas para la nueva realidad y alteradas, sino también hacer de nuestro país un referente en la cultura del arbitraje. Cuando alguien piensa en arbitraje, piensa en el Tribunal de Arbitraje de París, en el Tribunal de Arbitraje en Suiza, algunos que hay, o en los Estados Unidos. Y, sin embargo, nosotros tenemos una enorme proyección exterior. Nuestras empresas en Iberoamérica tienen una presencia fundamental en el exterior. ¿Por qué no podemos tener competitivamente a escala internacional también tribunales de arbitraje? Nos lo hemos planteado como una de nuestras ambiciones. Creemos que es necesario que España tenga también esa presencia en el mundo del arbitraje empresarial y en el arbitraje jurídico, y estamos trabajando para ello. Y la mediación. En materia de mediación tocaremos todos los sectores del ordenamiento, menos la mediación penal, porque precisamente la queremos abordar con la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, que es el lugar específico. Pero no dudamos que la mediación va a jugar un papel fundamental, por ejemplo, en materia de derecho de familia. Es un tema clave, mediación en pequeños asuntos de naturaleza civil y de arrendamientos. Es decir, que hay un lugar muy amplio en la que puede funcionar como está funcionando ya en el orden social, de manera natural y aliviando también así la carga de trabajo de los tribunales de justicia. Rafael Moral Escudero, del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de Galicia, le pregunta qué medidas adoptará su ministerio para prevenir situaciones manifiestamente homófobas como las producidas durante el juicio de los crímenes de Vigo, en el que la ley del jurado permitió que los prejuicios condicionen la impartición de la justicia, motivando la intervención del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, cuyo presidente también se encuentra esta mañana con nosotros. El Ministerio de Justicia y, en particular, este Gobierno en general, creo que ha adoptado medidas amplias y evidentes de lucha contra la discriminación en todos los frentes y también la discriminación por razón de género y todo tipo de discriminación. Si en algo nos hemos caracterizado la sociedad española, yo creo, en estos últimos años, ha sido precisamente por colocar la bandera de la igualdad al lado de la bandera de la libertad y hacer un trabajo a veces oculto por ese velo que la sociedad y sus costumbres va manteniendo, que es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Es verdad que pueden quedar elementos en algunos puntos, pero los supuestos puntuales, y más en sede judicial, que tienen que administrar los jueces, que son los responsables de las actuaciones en el seno de los tribunales, y el Consejo General del Poder Judicial, son decisiones que a estos órganos le corresponde y sobre los que el Ministerio de Justicia nada debe decir. Aunque el Ministerio de Justicia ha conseguido 2 nuevos juzgados para Galicia, todavía existen problemas
especialmente en la sección de lo civil de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. ¿Qué puede decirnos sobre esto? Pues efectivamente estamos trabajando ya con el Consejo General del Poder Judicial para buscar una solución inmediata a esta cuestión. Creemos, además, que la mejor solución es en este momento nombrar de inmediato 2 magistrados de refuerzo para esa sección, de tal manera que pueda a su vez subdividirse y, por tanto, pueda trabajar, casi doblar su capacidad de rendimiento y de trabajo ante la evidente carga que tiene la misma. Estamos en ello y espera que en próximos plazos se vea ya de manera directa esa solución. ¿Considera usted que deberían adoptarse medidas judiciales, cautelares o iniciativas de la Fiscalía contra la medida del Ayuntamiento de Vic de negar el empadronamiento a inmigrantes sin papeles? Le preguntan también si no teme que otros ayuntamientos imiten al municipio catalán. En cuanto a la adopción de medidas de algún tipo, mientras no haya un acto firme, formalizado, pues es jurídicamente difícil poder adoptar ningún tipo de medidas pensando en soluciones de naturaleza procesal. Lo que es cierto en esta cuestión es que la ley es clara e inequívoca, que la ley no establece los obstáculos que se han dicho, al menos de viva voz desde el Ayuntamiento de Vic, y que la dignidad de los seres humanos existe, tengan o no tengan papeles, y que el empadronamiento no puede ser nunca un obstáculo a la dignidad y al reconocimiento de los derechos mínimos que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene. Amalia Castaño y Rogelio Méndez se refieren al caso polémico sobre la sentencia que condena a los periodistas de la cadena SER. El fiscal general, dice Amalia, ha pedido sustituir la pena de cárcel por una multa en el caso contra el director y el jefe de informativos de la cadena SER. ¿Cree usted, como ministro de Justicia, proporcionada la pena de inhabilitación y de cárcel impuesta a estos periodistas por haber cedido a la web de la SER y del País la lista de militantes del PP de un municipio madrileño? Algunos juristas subrayan que esos periodistas no son castigados por informar de una noticia, sino por vulnerar la ley de protección de datos y el derecho a la privacidad de militantes que no tenían nada que ver con la noticia difundida por la SER y que la publicación de la lista completa de militantes no era necesaria ni estaba justificada. Y le preguntan, ¿considera justa o equivocada la sentencia, como acaba de señalar el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero? ¿Por qué los periodistas tienen que gozar de privilegios en nombre de la libertad de expresión? ¿No estamos ante un caso de corporativismo en el que todos los políticos se alinean con los periodistas por algún tipo de miedo? Yo sobre esta cuestión sí me he pronunciado en el sentido de que considero que la libertad de expresión puede ser garantizada de muchas formas y que la mejor no es precisamente la protección penal para supuestos como este, y que por tanto debiéramos reflexionar en torno a la ley, en este caso a un precepto que establece una pena para este tipo de circunstancias. Pero en todo caso, como el asunto está pendiente de recurso, y yo es algo que hago siempre como ministro de Justicia, por respeto a los jueces y a los fiscales y a la independencia del Poder Judicial, como está sub judice, nada puedo decidir, salvo que espero que el sistema de justicia en su conjunto tenga presente el valor superior que la libertad de información tiene en una sociedad democrática como la nuestra. Corina Castro dice, en los últimos años, prestigiosos jueces y fiscales han dejado sus togas y han pasado a ejercer su profesión en bufetes privados. El último, el fiscal de la Audiencia Nacional, el señor Gordillo. 6 imputados en el caso Gürtel son defendidos por abogados que hace poco tiempo eran jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Algo parecido pasa con los acusados de la Operación Malaya y con el constructor conocido como El Pocero. Tal como ahora está regulado, el salto de jueces y fiscales a la actividad privada parece lícito, pero ¿es un problema ético o simplemente estético? Como ministro de Justicia, ¿no considera usted necesario endurecer la normativa y poner condiciones y cuarentenas? Por ejemplo, ¿cómo se puede evitar que un exjuez o un exfiscal colabore en la defensa de un acusado que nominalmente lleve a cabo un compañero del mismo bufete en el que trabaje? El sistema que existe en la actualidad para evitar esa situación, desde luego, es muy riguroso ya. Yo considero que una persona que ha aprobado la oposición de juez que ejerce la judicatura a lo largo de su vida puede optar por un destino profesional distinto. Es algo lícito, no se puede condenar a alguien a quedar sujeto a una función profesional a lo largo de su vida. Incluso creo que es bueno a veces el ir y el venir y el sumar experiencias. No por haber sido abogado y ver la justicia desde el otro lado se tiene después que ser peor juez. Al contrario, es previsible que se tenga una visión más rica
de esa realidad. Y, por tanto, en este momento no aprecio que exista una necesidad especial, quizá porque yo confío en la profesionalidad de las personas. Confío en que quien trabaja como jurista lo hace y respeta, además, un sistema de legislación de incompatibilidades tremendamente rígido y severo, que es el que tenemos en nuestro país. Por tanto, y que me consta que se verifica tanto por el Consejo Fiscal, cuando se trata de reincorporación del sector privado de personas que son fiscales a plazas, por supuesto, en órganos distintos y en lugares distintos, y con la condición de no llevar asuntos sobre los que conocieron, todo eso ya está establecido por la ley y lo verifica el Consejo Fiscal, y también lo hace el Consejo General del Poder Judicial respecto de los jueces. Me parece, por tanto, que tenemos un sistema sumamente garante y que no debemos, una vez más, de jugar a la desconfianza en estas cuestiones. La gente suele hacer bien su trabajo. Las personas suelen ser responsables en el ejercicio de sus profesiones y tenemos garantías bastantes para defender esos equilibrios y hacer posible que la trayectoria de alguien no se vea frustrada personal por una decisión que toma de joven cuando decide querer ser juez o fiscal. Juan José Ares González, del Concello de Boiro, le pregunta: ¿para cuándo será posible que la comarca de Barbaula tenga desdoblado el registro de la propiedad? Estamos estudiando, en efecto, todo el mapa de registros de marcación de registros de la propiedad. También lo estamos haciendo con la distribución que existe en las notarías. Lo hacemos con el Colegio de Registradores de la Propiedad y también con el Colegio Notarial. Estamos en ello. Dimos prioridad, por razones que acabo de expresar en mi intervención, al registro civil. Esto nos parecía realmente lo importante. Se ha experimentado, además, como consecuencia de la crisis económica, un descenso desgraciado, pero así es, de la carga de trabajo de notarios y de registros de la propiedad, que ha aliviado la urgencia de todo esto, pero sí estamos pensando, en efecto, analizándolo pausadamente, en una mejor redistribución y, en particular, también de esta demarcación registral, como algunas otras. Félix Ferreño le pregunta para cuándo se modificarán los sistemas de acceso, oposiciones, al notariado, registros, judicatura, etcétera. Pues, en primer lugar, yo quiero decir que tenemos un sistema de profesionales de la justicia que ha dado lugar a una figura que trabaja objetivamente y con independencia y desde la honestidad. Y, por tanto, tenemos un sistema que debemos entre todos saber cuidar. Buenos profesionales que están dando buenos resultados en el día a día en una tarea dificilísima, que es resolver conflictos y, por tanto, dar la razón a alguien y no dársela a otros. Y lo están haciendo estos profesionales, insisto, con conocimiento, con formación y con calidad. Es cierto que tendremos que en algún momento pensar cómo se accede a la judicatura, si el sistema que tenemos hoy es el mejor o no. Pero personalmente creo que antes debemos saber qué tipo de tribunales y juzgados necesita nuestro país. Cuando sepamos qué tipo de juzgados y tribunales necesitamos, nos debemos de preguntar qué tipo de juez queremos para esos tribunales. En este momento, y espero que a finales del mes de febrero tengamos ese informe, está reunida y trabajando ya una comisión de personas expertas para hablar de la demarcación, de la nueva demarcación y planta judicial que también queremos cambiar en nuestro país. Yo espero que en ese informe se nos hagan muchísimas sugerencias acerca de si es necesario tener una nueva figura de juez de entrada, que recuerde los viejos jueces de distrito, es decir, recuperar fórmulas distintas judiciales, si debemos tener no juzgados número 1, número 2, número 3 de primera instancia, sino tribunales de primera instancia servidos por varios jueces. Efectivamente, ver cuál es la realidad que tiene nuestro país, esas necesidades de planta, y en función de esa reflexión ir pensando también cómo perfilamos, mejoramos, en su caso, adaptamos en función de esa realidad el acceso a los jueces y a las carreras jurídicas en general. Señor ministro, ¿cómo valora lo que El Mundo publica hoy en su primera página? El chivatazo a ETA siguió la vía jerárquica de la cúpula policial. Según el propio periódico, el objetivo era no joder la negociación. Pues sí, el Gobierno está muy tranquilo en todo esto. Son actuaciones que se están celebrando y la información sale de un proceso judicial donde se ha pedido claramente pues sin ningún tipo de imputación. Todos los de personas implicadas en aquella operación están en la cárcel. Por tanto, más allá de lo que se pueda decir, lo cierto es que quienes estaban implicadas están todos ellos cumpliendo condena y, por tanto, desde esa opción, en algo que está sub iudice nuevamente,
me mantengo fiel a mi condición de ministro de Justicia, nada voy a opinar, salvo que en esta cuestión el Gobierno no tiene preocupación alguna respecto a esto, lo tenemos muy claro. Siempre se ha actuado dentro de la ley y con observancia de las leyes. ¿De qué información dispone el presidente del Gobierno que declaró ayer a El País que serán limitados los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña? El expresidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Pérez Barba, señalaba este mismo fin de semana a la prensa que incluso Zapatero ha presionado al Tribunal Constitucional. ¿Qué opinión tiene sobre el retraso de este tribunal en dictar sentencia? ¿Y cree usted, como el presidente Zapatero, que sus efectos no serán graves, que serán limitados? Comenzando por los tiempos y los plazos, lo he dicho muchas veces, cada cierto tiempo siempre hay esa necesidad de que la sentencia del Tribunal Constitucional está ya y, por tanto, cuando no se cumple esa expectativa de opinión, pues vuelve a parecer que hay muchísimos retrasos. Es verdad que es un tema fundamental, es un tema que lleva tiempo ya en el seno del tribunal, un tribunal que ha tenido, quiero recordar, algunos incidentes que le ha permitido o le ha impedido poder resolver el tiempo, como fue la recusación de algunos de sus miembros y los procesos que con ello tuvieron que hacer. Por tanto, más allá de las premuras de tiempo, lo importante es que el tribunal haga su trabajo, dicte una buena sentencia en la que interprete la Constitución en una pieza fundamental. Y estoy convencido que lo hace como profesionales que son, como personas y juristas de reconocido prestigio que son, como responsables públicos que son, desde la independencia y desde la objetividad de sus funciones, pensando en la mejor interpretación de la Constitución, que es precisamente su tarea. No tiene ninguna información ni el presidente del Gobierno ni nadie acerca de lo que está deliberando y trabajando, como no puede ser de otro modo, el Tribunal Constitucional. Lo que sí puede haber es una convicción firme de que una ley no es constitucional mientras el Tribunal no dice lo contrario. Esta es la regla de la democracia. Un Parlamento por mayoría absoluta que representa no a los ciudadanos de Cataluña, sino a todos los ciudadanos de España, por mayoría absoluta los representantes legítimos del pueblo español han aprobado un estatuto de autonomía que después ha sido refrendado. La regla en un Estado democrático es que toda norma es constitucional mientras el Tribunal Constitucional no dice lo contrario. Y aquí, desde hace cierto tiempo, parece que el estatuto tiene que ser inconstitucional porque alguien lo dice y casi, cuidado, Tribunal Constitucional, no digas lo contrario. Pues no, la norma es constitucional y esa es la confianza que se tiene, en que los parlamentos aprueban, en términos generales, normas constitucionales y que hay que esperar a que el Tribunal Constitucional diga si es constitucional o no y en qué términos. Y obviamente quienes han votado esa ley en el Parlamento confían en que esa ley, es lógico, es su coherencia interna, que esa ley sea constitucional. Le preguntan qué piensa usted como gallego de la ley de cajas express, dicen, aprobada por la Xunta de Galicia y del proyecto de fusión de esas entidades. ¿Va a ser, en su opinión, un tema que reavive el viejo conflicto entre ciudades gallegas? Yo creo que en esta cuestión, donde obviamente saben mucho más quienes pertenecen al equipo económico del Gobierno, lo que los gallegos necesitamos son unas cajas que aseguren el ahorro de todos nosotros, que permitan a nuestras empresas tener liquidez y poder hacer operaciones de crédito, y que no debemos olvidar, más allá de leyes concretas que se aprueban en los parlamentos autonómicos, en el ejercicio de sus competencias, que en materia de solvencia y en las bases del crédito la competencia exclusiva es del Estado y que el gran regulador en estas cuestiones es el Banco de España. Dicho esto, sé que se ha hecho una operación en Galicia tendente a esto. Solo espero que, por el bien de todos, pues la Xunta de Galicia, en el ejercicio de sus competencias, acierte en las decisiones que está tomando. Desde las mesas de prensa también le preguntan si comparte usted las críticas lanzadas este fin de semana por Leire Pajín, según la que el Gobierno de Núñez Feijóo imita la política de Fraga y solo se le ha ocurrido rebajar las becas y ayudas a los libros de texto y cerrar los quirófanos abiertos por el bipartito para combatir o reducir las listas de espera. ¿No intervino usted en la inauguración del curso de la Escuela de Formación del Partido Socialista Gallego, aunque estuvo presente en el acto, para que luego el PP no le acuse de instrumentar su cargo de ministro de Justicia para desgastar al Gobierno de Núñez Feijóo, como ya criticaron su participación en la manifestación masiva contra la política lingüística en Galicia?
Si Fran Caamaño pudiese dejar de ser ministro de Justicia en algún momento, al menos durante este tiempo en lo que lo soy, y desdoblarme, pues probablemente, además de ser Fran Caamaño, tendría virtudes inherentes a las meigas en esta tierra. Por tanto, allí donde voy, soy quien soy. Soy un ciudadano que tiene preocupaciones y a su vez soy un ministro de Justicia. Y soy un ciudadano comprometido con Galicia y un socialista comprometido con Galicia. Por tanto, estoy en actos del Partido Socialista, estoy con mis compañeros socialistas que me ayudan en el ejercicio de mi tarea, que me demuestran cómo ven ellos la realidad y con los que trabajo juntos. Estoy en el Ministerio de Justicia trabajando por todos los españoles, porque esa es mi obligación, pero también tengo obligación con mis hijos cuando se trata de cómo está la escuela, cómo está el medio ambiente en el entorno en el que vivo, cómo se encuentran mis convecinos, porque también soy ciudadano de un país. Por tanto, yo no creo, habrá quien quiera hacerlo, que se puedan establecer tan fácilmente distingos entre un plano y otro. Si dijese vengo aquí en condición de y no en condición de cuál, sencillamente estaría haciendo un ejercicio superfluo de una realidad que nuevamente es mucho más compleja. Eso en relación a esta segunda y última parte. Por tanto, soy un socialista muy apegado y muy identificado con Galicia y con el proyecto del socialismo gallego para Galicia, y además soy un ministro del Gobierno de España. Usted acaba de declarar, señor ministro, que no entiende a los presos de ETA. ¿Cuál cree que debería ser la política judicial y carcelaria ante el intento de que la banda terrorista aumente su actividad, tal como ha señalado su compañero de gobierno, Pérez Rubalcaba? ¿A qué acuerdos, le preguntan también, llegó usted este fin de semana con el ministro de Justicia de Portugal, Alberto Martins, tras la detención de 2 etarras y ante la probable intención de ETA de trasladar sus bases operativas desde Francia a Portugal? Pues en relación con este último tema, hemos hablado precisamente en general de la cooperación judicial entre los dos países, que es excelente, es justo reconocerlo. El volumen y la agilización de procesos entre Portugal y España es continuo y funciona de manera excelente. Y, por tanto, estábamos convencidos también de que en este caso la Orden Europea de Detención, que es el instrumento que entre jueces existe para poder que esas personas detenidas por la policía portuguesa puedan estar inmediatamente y lo antes posible en manos de la jurisdicción española, funcionen también, como siempre, y de la manera que hasta ahora lo está haciendo. Y en cuanto a la primera parte, perdóname si me la recuerdas muy brevemente. Sí, le preguntaban si considera usted que debe ser la política judicial y carcelaria renovada ante el intento de que la banda terrorista... Perfecto. ¿Renovada o endurecida? Sí, cuando dije que no entendía a los presos de ETA es porque ellos reclaman un estatuto distinto al que tienen los demás presos, y es francamente sorprendente. Es decir, la ley también se aplica igual cuando uno está en prisión. No hay privilegios ante la ley. Y, por tanto, reivindicar un privilegio es sencillamente algo contrario al Estado de Derecho. Los presos de ETA son presos que han incumplido la ley, y además, en términos generales, por delitos muy graves, que cuentan con la ventaja de un sistema penitenciario que es avanzado y que trata, eso sí, a todas las personas igual, y que no diferencia entre si ese delito lo ha cometido un preso común o un preso procedente de otro tipo. Sencillamente ha habido una sentencia, hay un delincuente, y ante el derecho penal español y el derecho penitenciario todos los delincuentes son iguales. Leonor García, ya estamos terminando, le pregunta, como ciudadano de la Costa da Morte, ¿qué opinión le merece la instalación de una piscifactoría en Touriñán? Y Emilio Vázquez Blanco dice, ¿qué opina del cambio del plan acuícola de la Costa da Morte? Pues como ciudadano da Costa da Morte y como persona que pasea habitualmente por esos paisajes, me parece que es de los pocos reservas naturales y paisajísticas que tenemos del occidente español. Es un lugar, Touriñán, desde Cabo Finisterre hasta Touriñán en general, con todos los acantilados, coídos, todas las playas todavía vírgenes y maravillosas que tenemos, que entre todos deberíamos muy especialmente proteger. Y que hay muchísimos lugares, muchísimos, donde instalar construcciones, factorías y otro tipo de elementos de producción que son necesarios en un país, pero que deben de acomodarse también al medio natural y a la riqueza paisajística que todos queremos para Galicia. Porque Galicia, cuando vendemos, por ejemplo, el Camino de Santiago, vendemos no solo
un camino religioso, sino vendemos también un camino de cultura y un camino medioambiental, que nos conozcan, que transiten por nuestro territorio. Y hay un camino tradicional que es desde Compostela, el centro del Xacobeo, hacia Finisterre. Pero Finisterre no es el punto más occidental de Galicia, es Touriñán. Por eso yo invitaría a la gente que una vez que llegue a Finisterre, lo que hacen muchos, no quemen todavía sus botas de hacer el camino, sino que hagan un poco más, crucen la ría de Lires, vean la playa del Rostro, lleguen a Touriñán y entonces digan, utilizando el lema agora é cando, Touriñán é donde. Rita Penedo, y con esto ya finalizamos, de Europa Press, le pregunta si cree que Zapatero, el presidente del Gobierno, debería despejar cuanto antes si va a ser candidato en las próximas elecciones. Y, segunda, ¿se ve usted a sí mismo haciendo carrera política centrada en Galicia en los próximos años? Se lo pregunta Rita Penedo. Yo estoy a disposición de un proyecto político que tengo que decirlo públicamente, al que he ido conociendo poco a poco. Todo el mundo conoce mi historia política, por tanto no digo nada nuevo, pero que según lo voy conociendo y conozco el compromiso de quienes están en él, más me gusta trabajar por y con ellos. Y así debe ser, ¿no? Tenemos un Partido Socialista que está haciendo su tarea, apegado a la realidad gallega, que tiene un trabajo por hacer. Estoy seguro que lo va a hacer para ganar el apoyo de todos los gallegos, que es por lo que se trabaja en política, y yo en todo ese proyecto no soy más que otro, uno más, un vecino más, un socialista más de Galicia que quiere lo mejor para todos los ciudadanos gallegos. Muchas gracias, ministro. Don Pedro Pérez, presidente de Itinere, va a despedir este acto. Muchas gracias, José Luis. Cuando nos despedíamos el año pasado nos congratulábamos de cómo habían discurrido las actividades de esta tribuna en lo que yo calificaba como su etapa de lanzamiento. Y concurrirán conmigo en que difícilmente podíamos haber iniciado este año nuestras actividades de una manera más brillante que con la participación del ministro de Justicia, don Francisco Camaño, a quien yo quiero agradecer su disposición y su participación esta mañana en esta tribuna. Reconocerle las ideas importantísimas, el esfuerzo que está desplegando en el desempeño de sus responsabilidades y animarle a que continúe desplegando este esfuerzo y esta dedicación, ya que de su éxito va a depender críticamente que las actividades de los ciudadanos y las empresas en nuestro país vayan mejor en el inmediato futuro. Muchísimas gracias, ministro, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta mañana.